El primer tema a tratar es el pie plano infantil. ¿El pie plano realmente es una patología? Esa es una pregunta que trataré de contestarles con esta exposición, lo que ha sido considerado como una patología y que en su inmensa mayoría se trata solamente de una condición fisiológica durante el crecimiento de cualquier niño. El pie plano infantil había sido el diagnóstico más frecuentemente realizado en ortopedia pediátrica. Solía ser considerado como una condición patológica, lo cual se ha corroborado que en la mayoría de los casos no es correcto y por tanto el manejar a niños con implementos ortopédicos y algún otro tipo de implantes que ahorita les voy a mostrar, pues se ha considerado un maltrato médico ortopédico o un maltrato hacia cualquier infante. ¿Qué determina el arco longitudinal? El arco longitudinal es una condición que está ligada importantemente a la laxitud ligamentaria que tienen los niños en determinada época de su vida y en otras condiciones menores que están asociadas con deformidades óseas. Pueden ustedes ver en este diapositivo el ejemplo de cómo podemos determinar la laxitud en un niño, la manera en que puede tocarse su pulgar con el antebrazo nos determina el grado de flexibilidad que tiene y esto no es exclusiva de una sola articulación, sino es una existe en todas las articulaciones del cuerpo. Aquí ven otro ejemplo como el codo tiene una hiperlaxitud. El pie plano puede ser flexible en el 95% de los casos y puede ser rígido en el 5%. O sea, lo importante es determinar cuándo es flexible, que es en la mayor parte de los casos, y cuándo es rígido. Dependiendo de esto, se va a poder eh, comunicar, transmitir a los papás que es una condición pasajera, que es una condición que no es patológica y que no va a determinar la limitación en las actividades del niño. De este 95% de los pie planos flexibles, el 70% es por esta hiperlaxitud como la que les mostré y en otro porcentaje pequeño el tendón de Aquiles está corto y eso es lo que condiciona a tener un pie plano flexible. Esto es una situación fisiológica no patológica. El otro 5% va a ser considerado el pie plano rígido y esto va a limitar la movilidad del pie, normalmente ocasionada por una condición que se llama coalición tarsal, que en un momento más voy a explicar, y se asocia con un pie doloroso, que es la condición o es el motivo de consulta que el niño llegue presentando este dolor en su pie. ¿Cómo podemos determinar fácilmente cuando se trata de un pie plano flexible o de un pie plano rígido? Esta imagen que ven ustedes representa el diagnóstico más sencillo que se llama la prueba de Jack y consiste en simple y sencillamente hacer que el paciente esté descalzo y poder determinar al estar apoyando el peso de su cuerpo cómo su pie es plano, lo cual va a cambiar a presentar la forma de su arco cuando el niño esté apoyando sobre la punta de su pie. Estas imágenes
representan la anatomía ósea del pie. Podrán ustedes ver en la imagen superior izquierda la anatomía normal, y en la imagen inferior del mismo lado izquierdo pueden ver lo que estoy tratando de representar como una coalición tarsal, o sea, una unión que normalmente es ósea o fibrosa entre el calcáneo y el escafoides. Este tipo de coalición es la que más frecuentemente se encuentra en el pie. La imagen superior derecha, la representación es de una coalición en la porción subastragalina, o sea, entre el hueso calcáneo y el astrágalo. Y en la inferior derecha es la imagen de una coalición entre el astrágalo y el escafoides. La coalición tarsal es caracterizada por dar una limitación en la movilidad del pie. Normalmente limitación al invertir o al evertir el pie. Movimientos necesarios durante la práctica de la marcha y más frecuentemente cuando se realizan actividades deportivas o con un mayor estrés en el movimiento del pie. Se caracteriza también por lo que se llama espasticidad de los peroneos, que la pueden ver ustedes en la banda sobre el tendón del peroneo que les estoy mostrando en la imagen del lado derecho. Es caracterizada por un dolor que normalmente se presenta cuando se incrementan las actividades deportivas de los niños en la preadolescencia, y esto va a dar como consecuencia el que se presenten esguinces frecuentes repetitivamente, motivo por el cual llegan a consulta a estos pacientes sin un diagnóstico. Esta es una coalición tarsal subastragalina entre el astrágalo y el calcáneo. Pueden ustedes ver la línea articular entre estos dos huesos donde se está interrumpida por la formación ósea en la parte medial. Esto da como consecuencia una limitación en la inversión del pie y a la vez es lo que va a traer todas las manifestaciones de dolor, inflamación y los esguinces que ya les comentaba en la diapositiva anterior. Estas imágenes son representativas en el lado derecho de la prueba de Jerk que les había comentado, en la cual no tienen más que pedirle al niño que, estando descalzo, apoye sobre las puntas de sus pies y ustedes pueden ver donde se forma perfectamente el arco longitudinal. A pesar de esta condición que están viendo en ambos hermanos, ellos en la diapositiva central son tratados con implementos ortopédicos. Normalmente son zapatos, los cuales son incómodos, pesados, duros, costosos. En la imagen de la izquierda pueden ver a un papá, el cual llega a consulta con todo el tipo de modificaciones a los zapatos que normalmente no son necesarias. Por todo esto que les estoy mencionando, se había realizado un maltrato, que en este caso es un maltrato familiar. Todo calzado debe de ser cómodo y ligero, y el tipo de calzado ortopédico normalmente es exactamente lo opuesto. Esta imagen muestra dos tipos de calzado, uno ortopédico de un niño y una bota vaquera de un adulto. En este caso, el calzado modificado ortopédico es del mismo peso que la bota de este adulto, lo cual lo hace realmente molesto, sobre todo para el uso de un infante. El calzado en un niño
No debe ser ni grande, ni chico, ni requiere de ninguna modificación mágica. Les muestro una serie de ejemplos de modificaciones en las suelas de los zapatos que lo único que van a hacer es incomodar la marcha de cualquier niño. ¿Cómo sí debe de ser el calzado? Para cualquier niño e inclusive para cualquier adulto, los zapatos deben de ser amplios, flexibles, cómodos, planos, ligeros y no necesariamente caros. Insisto en continuar mostrándoles ejemplos de estas modificaciones mágicas en el calzado de los niños, porque esto ha sido objeto de gran abuso en tiempos pasados. Ustedes son una generación que deben de conocer que este tipo de modificaciones o de alteraciones en el calzado que solamente limitan la movilidad e incomodan a los niños no se requiere. Más modificaciones, ahora aerodinámicas, en el calzado de los niños. Esto es totalmente absurdo e inadecuado. Finalmente termino este tema de pie plano solamente diciéndoles que el calzado es un elemento de protección y de vestido, no de tortura. Aquí tienen la ejemplificación de un zapato incómodo que habitualmente ya no debe de ser utilizado y de lo que es el calzado actual, que es cómodo, amplio y flexible. Los tres temas siguientes son problemas de cadera en niños y la característica de ellos es que se presentan en diferentes edades. Es muy importante el diagnóstico temprano y los tres pueden ocasionar secuelas severas. La displasia de cadera inicia con el nacimiento del pequeño. En cuanto a la enfermedad de Pertes, se presenta lo más frecuente entre los 4 y los 9 años de edad, en tanto que el deslizamiento epifisiario femoral es en la preadolescencia entre los 9 y los 14 años. La displasia del desarrollo de la cadera, que también se abrevia DDC, es una alteración en la relación entre el acetábulo y la cabeza femoral. Esta alteración puede ser con una luxación total, una subluxación o solamente una displasia, o sea, una alteración en la formación del acetábulo. Y normalmente este padecimiento es congénito o se desarrolla durante la formación intrauterina. Estas dos imágenes representan la fase embrionaria de la pelvis. Pueden ver la pelvis en la parte superior y el fémur, lo que va a integrar la articulación de la cadera con una gran formación cartilaginosa. El diagnóstico y el tratamiento oportuno en esta patología juegan un importante papel. Por lo tanto, se recomienda que todo recién nacido deba de ser explorado intencionadamente para ver si esa cadera se encuentra estable. En estas 4 radiografías que les presento, pueden ustedes ver el ejemplo de una luxación de ambas caderas. En la medición del acetábulo, en la primera, se podría ver que existe una formación insuficiente y eso lo puede ejemplificar la segunda radiografía, en donde pueden ver ustedes en la forma de la cabeza naranja, debería de estar ubicada
en la parte central que también tiene una marca naranja. O sea, las caderas están luxadas en ambos sentidos. Existe otra línea que es muy específica que se llama la línea de Shenton, que está representada por esta pequeña línea azul, la cual debe de coincidir una con otra. Y vean ustedes cómo está desfasada completamente. Este paciente se diagnosticó tempranamente, se empezó a manejar con unos arnés de Pavlik, que ahorita se los voy a entrar en detalle, y se obtuvo una adecuada formación o reducción de la articulación de la cadera, lo cual pueden ver ustedes en la diapositiva inferior, en donde se ve que ya existe una relación entre la cabeza femoral y el acetábulo después de presentarse la osificación que empieza alrededor de los 6 a 8 meses de edad, tardándose esta mayor tiempo cuando permanece luxada. Números importantes a recordar. La displasia en el desarrollo de la cadera presenta una frecuencia en su forma de luxación, o sea que esté completamente fuera de contacto la cabeza femoral con el acetábulo, es de 1 por cada 1000 nacidos vivos. En su forma displásica, o sea, que solamente la formación del acetábulo esté incompleta, de 1 a 100 nacidos vivos. Es más frecuente en el sexo femenino, 6 a 1, y en el 20% puede presentarse de forma bilateral. Factores de riesgo en la presentación de la displasia en el desarrollo de la cadera son la posición pélvica durante el embarazo, una historia familiar de haber tenido esta patología, la hiperlaxitud ligamentaria y el oligohidroamnios. ¿Cómo van a detectar una displasia de cadera? Como les mencionaba 2 o 3 diapositivas anteriores, la exploración clínica debe de ser obligada en todo recién nacido. Y posteriormente, en cada visita al pediatra durante el primer año, se debe de explorar de nuevo la cadera. Las maniobras de exploración en todo recién nacido son la maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlow. La primera, la de Ortolani, consiste en flexionar la cadera 90 grados, la rodilla 90 grados y con la mano del explorador tratar de abducir, o sea, llevar hacia afuera la rodilla. Cuando la cadera está luxada, se va a escuchar un chasquido que representa el que entre o se reduzca la cadera. Esto es frecuente cuando la cadera está completamente luxada. Se le llama tener un signo de Ortolani positivo. En cuanto a las caderas que están inestables y que son luxables, o sea, es aquellas que al hacer la maniobra de Barlow, que corresponde teniendo la misma flexión de la cadera 90 grados, la misma flexión de la rodilla 90 grados, pero en aducción la mano del explorador presiona hacia la parte baja y es donde la cadera sale. O sea, en esta Barlow positivo va a representar una cadera que está adentro, pero que es inestable, o sea, una cadera luxable. Además de las maniobras de exploración de Ortolani y de Barlow, ¿cuál es el método que debemos de utilizar para corroborar el diagnóstico? Ultrasonido es ideal para hacerlo en casos de riesgo o en casos de sospecha.
todos los casos de riesgo que les comenté anteriormente, como historia previa, embarazo, composición pélvica, son candidatos a que se les realice un ultrasonido o ante cualquier duda que tenga el pediatra. Otro estudio muy importante es tomar una simple radiografía antes de los 4 meses. Actualmente, por decreto de la Ley de Salud, se reformaron los artículos 61 y 64 de esta Ley General de Salud, en donde por ley se debe de realizar cualquiera de estos dos estudios antes de que todo niño que nazca en México tenga 4 meses de edad. El manejo ortopédico de la displasia depende de la edad en que se diagnostica y así el éxito del tratamiento es muy dependiente de que esto se diagnostique al nacimiento o lo más tempranamente posible. Entre más temprano, el método de tratamiento es más simple y menos invasivo. Lo primero que se tiene que utilizar cuando tenemos una displasia en un niño recién nacido es un implante que se llama tirantes de Pavlik, que ahorita se los voy a mostrar en una diapositiva que sigue. Esto mantiene la cadera en flexión y en abducción, o sea, llevándola a la posición anatómica. Este método lo podemos utilizar desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad. Cuando a los 6 meses de edad no se ha logrado una adecuada restauración anatómica de la relación acetábulo-cabeza femoral, debemos de llevar a cabo una reducción cerrada, que eso normalmente se tiene que hacer con la aplicación de un yeso en unas posiciones en las cuales se pueda mantener la cabeza y el acetábulo congruentes. Existen algún tipo de casos que no se diagnostican tempranamente o algunos que la patología es tan importante desde el nacimiento que van a requerir algún tipo de cirugía que normalmente se hace después de los 18 meses. La idea es erradicar el tener que tratar a cualquier niño mediante algún procedimiento invasivo como una cirugía. Y esto solamente lo podemos lograr si hacemos un diagnóstico temprano. Este es un ejemplo de los tirantes de Pavlik. Son dos implementos muy sencillos, uno que se pone en la parte del tórax y otro que se pone en las piernas. La posición que debe de estar instalado este tirante es llevar a la cadera a 90 grados de flexión y a la rodilla a 90 grados de flexión, dándole abducción, o sea, abrir las piernas para poder posicionar la cabeza femoral y el acetábulo. Aquí les muestro la posición de decúbito prono y decúbito supino de un niño, el cual tiene un tirante de Pavlik perfectamente bien instalado, que es el que ven ustedes azul en el extremo izquierdo y en el centro, como debe de estar. Las rodillas están en flexión, las caderas están en flexión y tenemos abducción. Ahí debe de estar la cadera centrada. La última ilustración del lado derecho nos está mostrando otro que pretende ser un tirante de Pavlik, pero en una posición fallida. O sea, están las rodillas extendidas, la cadera extendida y están en aducción. Esta es la manera incorrecta de utilizar este magnífico implante. Como comentaba, el diagnóstico oportuno es sumamente importante. La falla en este diagnóstico temprano nos va a dar una evolución muy desalentadora a futuro. Se las voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Estas radiografías nos demuestran la incapacidad de haber realizado un tratamiento exitoso. En la diapositiva o radiografía superior izquierda pueden ver ustedes que
el acetábulo y la cabeza femoral no están adecuadamente formadas y existe una displasia. Aún no existe osificación de la cabeza femoral en esto, lo cual ya pueden ver en la radiografía del centro, en la cual ya se ve perfectamente la osificación de la cabeza femoral. Y vean ustedes la diferencia que hay en el lado izquierdo, donde se ve perfectamente centrada, y en el lado derecho, vean ustedes cómo está, no se encuentra abocada la cabeza femoral al fondo del acetábulo, además de existir una diferencia en el tamaño de esta epífisis femoral, lo cual es frecuente. A menor tamaño o a diferencia del tamaño de las epífisis, es simple y sencillamente que no existió una congruencia adecuada entre la cabeza femoral y el acetábulo. Esto se mantiene, esta variante en la radiografía del extremo superior derecho. Si ven del extremo inferior izquierdo, se mantiene aún la diferencia entre el acetábulo y la cabeza femoral. Si ustedes lo ven comparativamente con el lado frontalmente a su izquierda, son discrepantes. Además, en la parte superior del acetábulo se empieza a ver ya la irregularidad o los signos de desgaste, como este pequeño quiste. En la radiografía central inferior pueden ver que existe una disminución importante del espacio de la articulación. Este ya es un paciente adolescente, adulto, en el cual empieza con signos importantes y síntomas importantes de esta patología, que no solamente lo representan los cambios radiológicos, sino está representada por un dolor importante, limitación en la movilidad. En esta etapa de adolescencia o de adulto temprano es muy pocos los procedimientos que se le pueden ofrecer a un paciente con este daño. De tal forma que son los candidatos a que en el futuro, en su etapa adulta, se tenga que hacer un reemplazo total de cadera como el que están viendo en la radiografía inferior derecha. La segunda de las tres patologías de la cadera que vamos a tratar esta mañana se llama la enfermedad de Perthes. También se le conoce como Lech-Calvé-Perthes, en honor de los tres doctores que la describieron en distintas partes del mundo. Es una necrosis avascular de la cabeza femoral que ocurre entre los 4 y los 9 años de edad y que hasta la fecha no tiene una etiología perfectamente bien definida. ¿Cuál es la causa? Como les decía en la diapositiva anterior, no se encuentra definida. Existen una cantidad de teorías importantes manejando la trombólisis o problemas de coagulación, alteraciones vasculares, traumatismos, tabaquismo en los padres. La verdad es que hasta la fecha no existe una forma perfectamente definida de qué es lo que la causa. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la enfermedad de Perthes? Recuerden la edad, entre los 4 y los 9 años de edad. Son muy raros los casos que ocurren después de los 10 años, son muy raros los casos antes de los 4 años, aunque existen. Lo frecuente es que se manifieste con claudicación. Y esta claudicación puede ser con dolor en la cadera o dolor en la rodilla y puede tener hasta varias semanas cuando llegan los pacientes a la oficina a consultar. Es más frecuente en los hombres, 4 veces a 1, y normalmente ocurre en el biotipo de los niños más delgados o más bajos de estatura. La enfermedad de Perthes tiene una progresión perfectamente bien definida en 4 etapas. La etapa inicial o de sinovitis, una segunda etapa de necrosis,
una tercera etapa de fragmentación o revascularización y una cuarta etapa de remodelación. Es hasta la etapa de necrosis, o sea, la segunda etapa, cuando podemos observar cambios radiológicos en la cabeza femoral, con alteración en el tamaño y en la altura de la epífisis, además de los datos de aumento en la densidad o formación quística en la metáfisis. En la etapa de fragmentación es cuando empieza a ocurrir la revascularización que va a formar hueso de nueva cuenta. Y esta empieza cuando la etapa de necrosis terminó y va a caracterizarse por la nueva formación ósea. Finalmente, en la etapa de remodelación, después de 3 o 4 años de haberse iniciado la enfermedad de Perthes, es lo que va a quedar definitivo en la formación de la cabeza femoral. Aquí les estoy presentando la ejemplificación de 3 tipos de evolución, una muy buena y una muy mala. Esto se clasifica mediante el nombre de Stulber. Stulber 1 es cuando la cabeza se remodela y termina la enfermedad con la cabeza prácticamente idéntico que la cabeza del lado opuesto. En el Stulber 2 pueden ver ustedes que la cabeza se formó esféricamente, pero es más grande que la cabeza del lado opuesto. Y en el Stulber 3 la cabeza es irregular, o sea, es una cabeza que no está esférica y que es más grande que el contenido que tiene que llenar acetabular. Esto es un mal pronóstico para el futuro. Un 30% de los pacientes que presentan Perthes en la infancia van a requerir un reemplazo total en la edad adulta. ¿Cómo tratamos a los pacientes con enfermedad de Perthes? Hay una historia muy amplia de tratamientos de todos tipos, normalmente bastante agresivos en cuanto a la limitación de la movilidad que hacían en los niños. En la imagen del lado izquierdo pueden ver unos aparatos con unos zapatos que supuestamente trataban de mantener la cadera en abducción y en rotación interna. Prácticamente imposible de utilizar esto. Posteriormente existieron férulas más cómodas, como la que ven en la fotografía central, que solamente mantenían la abducción de la cadera, y también en algún tipo de casos se llegaba a tener que poner este tipo de yesos, que se llaman yesos de Petri, que eran para mantener por determinado tiempo una posición de centraje de la cabeza femoral. El tratamiento quirúrgico también tiene cabida dentro de esta enfermedad y normalmente es indicado en los pacientes que inician la enfermedad de Perthes más tardíamente, después de los 8 años de edad, y que tengan una afección total de la cabeza femoral. Hay distintos tipos de osteotomías para tratar de darle mayor cobertura a la cabeza. Resumiendo, el manejo de la enfermedad de Perthes ha sido objeto de gran debate y de maltrato históricamente. Algo que no conocemos que lo ocasiona, también ocasiona gran debate en el manejo. Pero actualmente la gran mayoría de los pacientes los tenemos que manejar solamente con rehabilitación, tratando de mantener la movilidad de la cadera similar a la cadera opuesta. Requieren de rehabilitación diariamente para mejorar su rango en la movilidad. Entre mejor se conserve el rango de movilidad de la cadera, mejor va a ser el pronóstico de este paciente. El tratamiento quirúrgico se requiere en la minoría de los pacientes, como les dije, arriba de los 8 años, que tengan una afección completa. Y el objetivo es, como les mostraba con
las clasificaciones de Stulberg, que se forme una cabeza esférica y que se tenga una buena movilidad. La tercera patología a tratar esta mañana de los problemas de cadera de niños se llama deslizamiento epifisiario femoral. Este deslizamiento epifisiario femoral proximal se ha convertido en un gran problema epidémico en la actualidad. Algunas de las características en esta patología es que se presenta en niños entre los 9 y los 14 años de edad. No quiere decir que no podamos encontrar niños todavía en una edad más tempranamente. Normalmente es de 2 a 10 por cada 100,000 niños y esto es por lo que se ha convertido epidémico actualmente. Los candidatos a presentar esta patología son los niños obesos, sedentarios y poco activos, lo cual actualmente está en incremento. Este niño llega normalmente claudicando y con el pie en rotación externa. Presenta dolor y limitación en la movilidad de su cadera. Siempre tenemos que explorar la movilidad de la cadera en un niño que llega con claudicación. En esta exploración de la cadera, lo que debemos de buscar, y siempre lo podemos hacer comparativamente con la cadera opuesta, es si la movilidad está limitada. La cadera tenemos que explorarle la flexión, la extensión, la rotación interna, la rotación externa. Son los grandes movimientos que presenta la cadera. En estos pacientes está limitada la movilidad y fundamentalmente la rotación interna y la abducción de la cadera. Este es el fenotipo usual de un niño que presenta deslizamiento epifisiario de cadera. Obesidad y vean ustedes el pie del lado derecho que se encuentra en rotación externa. Estos niños claudican apuntando la punta de su pie hacia afuera en la cadera afecta. Este es un ejemplo de la exploración de la cadera boca abajo o en decúbito prono. Aquí el doctor está tratando de darle rotación interna a la cadera izquierda y la rotación esta interna está limitada en la cadera derecha. En la exploración en decúbito supino o boca arriba, necesitamos determinar que se abran adecuadamente las caderas, o sea, que tengan abducción similar, ¿verdad? Y volver a checar la movilidad, rotación interna o rotación externa. Aquí la cadera afecta es la cadera del lado derecho del niño y cuando flexiona en la exploración la cadera, esta tiende a rotar el pie en rotación externa. En cuanto a la clasificación de esta patología, se va a dividir entre el tiempo de presentación que tenga esto. Puede ser aguda cuando tiene menos de 3 meses de haber iniciado los síntomas y crónica cuando tiene más de 3 meses de haber iniciado los síntomas que son claudicación, dolor y limitación de movilidad. En cuanto a la severidad del deslizamiento, existe una etapa de pre-deslizamiento en la cual no hay un cambio radiológico claro en la relación de la epífisis con la metáfisis y posteriormente existen una clasificación de leve, moderado a severo, dependiendo de el porcentaje de deslizamiento que exista en la relación entre la epífisis
y la metáfisis, como están viendo ustedes en las imágenes del lado derecho. Todo paciente preadolescente que llegue con dolor en la cadera, claudicación, limitación de movilidad, requiere de la exploración clínica, como les mostré anteriormente, y radiológica. La exploración radiológica tiene que ser una radiografía en dos proyecciones, una proyección antero-posterior y una proyección lateral que también se le denomina rana, de ambas caderas. El deslizamiento de clasificación aguda se presenta de una manera lo más frecuente severa y debe de ser considerado como una urgencia. Ustedes pueden ver la cadera del lado frontalmente derecho, cómo está desplazada la epífisis con respecto a la metáfisis. Este paciente se pudo reducir adecuadamente y fijar con estos dos tornillos percutáneamente. Después de que un niño presenta un deslizamiento de un lado, se tiene que continuar un seguimiento de una manera muy importante y cercanamente. Es frecuente que se pueda presentar en la cadera opuesta la misma patología. Este es el caso de este paciente que después de haberse fijado por un deslizamiento agudo en su cadera derecha, empieza a presentar síntomas en la cadera izquierda que son de nuevo manifestados por claudicación y limitación en la movilidad. El 30% de los deslizamientos epifisiarios femorales proximales van a ser bilaterales. Este es el caso del paciente que les acababa de mostrar, que después de 3 o 4 meses de haber presentado su patología en una de las caderas, inicia con deslizamiento en la otra. Eso nos permite poderlos tratar rápidamente, evitando que exista un deslizamiento mayor. ¿Y por qué es importante que exista un deslizamiento mayor o que esto no se trate a tiempo? Pues es importante porque nos ocasiona secuelas permanentes, como es el de este otro caso, en que ven ustedes que hay un deslizamiento severo, agudo, y las consecuencias, como pueden ver ustedes en la fotografía del lado derecho, es una pérdida absoluta de la articulación de la cadera, lo cual, cuando esto ocurre en un adolescente o en un niño, realmente es una tragedia porque no existe ningún implante que se pueda utilizar en esta edad. Con esto concluyo esta clase y estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias.